Bueno, estamos entonces con esta relación. Más peso, más economía. Ah, no, mejor economía, eso lo representan como más, ¿no? Sí, sí, licenciado. Sí, ya. Esa es la relación. Más peso, más economía, dice. Bueno, ahora lo que supongo que quiere eh, expresar David eres, ¿no? Sí, licenciado. David, lo lo que está queriendo expresar es de que para, diremos, sostener una alimentación que de alguna manera mantenga un peso, diremos, tiene que tener más economía, a eso se refiere, ¿no? Supongo, o cuál es tu idea. Sí, licenciado. Por ejemplo, la desnutrición es también porque no tienen Ya, los recursos, ¿no? ya, ya. Entonces, pero, por ejemplo, en esta relación estoy colocando una flecha de peso a economía, ¿no? Entonces, lo que podemos acá observar es de que eh, si alguien gana más peso, entonces tiene más economía, ¿no? Pero no es lo que está planteando David, sino lo que él quiere plantear es de que para tener más peso o conseguir más peso, diremos, se requiere más economía, ¿no? Entonces lo que básicamente tendríamos que hacer es una relación diferente, ¿ya? Y tendríamos que hacer esa relación, ¿ya? Entonces ahí, por ejemplo, lo que estamos haciendo es, le pondremos, estamos haciendo una relación que dice más economía, entonces acá yo le he puesto un signo menos, podría ser de que, bueno, esto mejor lo borramos, a mayor economía, mayor peso, digamos. O sea, tiene más recursos económicos, por lo tanto, puede ganar más peso. Pero, o sea, y la otra cuestión que yo estaba pensando era la siguiente, ¿no? O sea, voy a reponer. En esta relación, por ejemplo, acá tengo que imaginar en este otro extremo, en el lado derecho de la flecha, o al inicio de la flecha, diremos un signo más, ¿no? Más a menos. Entonces, yo estaba considerando otra relación en la que, por ejemplo, en cuanto se mejore o haya un incremento en la economía, entonces existe menos posibilidades, ¿no? De ganar peso, por ejemplo. ¿Ya? O sea, no en el sentido de que hay una relación directa, relación, diremos,
de más a menos, sino de que hay un intermediario acá, ¿no? O sea, cuanto mejora la economía, entonces se da la cuestión de que uno es más selectivo con la comida, ¿no? O sea, prefiere algunas cuestiones más, podemos decir, eh, que estén, que respondan a un determinado régimen, digamos, y por lo tanto el peso podría ser afectado o controlado desde ese punto de vista. O la otra, la más, la habitual, diremos, es de que a mayor ingreso económico, entonces, y aquí viene la cuestión ahora. Estas dos relaciones, bueno, no estamos indicando que la primera, entonces, está afectando o está haciendo una relación indicando que más peso corporal, más economía, ¿no? O la otra, mayor economía, más peso. Pero si nos ponemos a pensar, ¿realmente hay una relación de estas? ¿Hay una relación directa entre peso y economía? No hay, ¿no? O sea, de un punto de vista racional, podemos decir, no existe una relación. Lo que sí existe es una relación en la que, por ejemplo, a mayor economía, entonces más comida, ¿no? Y si hay más comida, hay más peso, ¿ya? Entonces, acá, por ejemplo, estamos pensando de que la economía es la base para, diremos, posibilitar una cantidad de comida, una frecuencia, etcétera, y esta afecta a lo que es el peso, ¿no? Entonces, eso parece más racional, pero lo que yo estoy planteando es de que en la medida en que nosotros vamos analizando el sistema, entonces la regla, diremos, o la recomendación en la etapa de diseño es de que veamos de dos en dos. Pero no es necesario siempre hallar una relación entre dos elementos, como en este caso peso, economía. Si analizamos bien, entonces, podemos decir no hay relación, ¿ya? Y directamente no se define. O si existiera una relación, diremos, que parece explicarse, entonces tenemos que manejarlo con cuidado, ¿ya? Porque acá si mantenemos lo anterior, por ejemplo, entonces podríamos ver a una persona con un peso corporal alto y concluir de que tiene una buena economía, ¿no? O vemos a una persona con un peso corporal bajo y podemos decir de que tiene una economía, diremos, no muy conveniente. Entonces, esa relación es de alguna manera un poco muy individualizada, podemos decir, ¿no? Entonces, si generalizamos, no, habitualmente no hay eso, porque eh, un peso corporal, por ejemplo, o que alguien gane puede ser por el exceso de comida o por alguna otra cuestión, ¿no? Un trabajo sedentario, por ejemplo, como el que ahora nosotros tenemos, desde el escritorio hay que trabajar,
y ustedes también, ¿no? Entonces, ya es ese tipo de tareas, por ejemplo, perjudica, ¿no? Entonces podemos, a pesar de que nuestra frecuencia de comida no varía, entonces podemos ganar peso. ¿Por qué? Por la actividad. Entonces, cuando se construye un modelo, lo más importante es tratar de aproximarnos al sistema real, ¿ya? Y el sistema real, en este caso, no está caracterizado, diremos, en el sentido de que eh, tomamos alguna orientación particular, ¿no? Entonces, por decir, el modelo solo considera personas con un peso corporal mayor a tanto, ¿no? Entonces, no, sino que queremos ver en general cuál es la relación entre comida, peso y economía, nada más. Particularidades no nos interesa. Ahora, lo que planteaba David, por ejemplo, por decir, en el modelo que él tiene, o sea, en el modelo mental, eh, una frecuencia de comidas mayor a 3, por decir, ya afecta la economía. Ya, entonces, eh, cuando tomemos las variables, ya para hacer la simulación, entonces se puede colocar ahí, si la frecuencia de comida es mayor que 3, la economía reduce, por decirles, en un 0,05%, 0,5% o 0,005%. Entonces estamos indicando cómo reduce, ¿no? Entonces ahí la economía tendríamos que representar con una constante, diremos que eh, el sujeto gana, bueno, o percibe o tiene una economía igual a B, digamos. Entonces ese B va a estar afectado en ese porcentaje, ¿no? Pero ya es con las variables. Igual, si la frecuencia de comida es mayor a 3, entonces la ganancia de peso va a ser, por ejemplo, por decir 10 gramos, ¿ya? Entonces puede ser constante o puede ser entre 10 y 20 gramos. Entonces puede, pero lo que están planteando son hipótesis, ¿no? Y queremos ver cómo se comporta. Entonces podemos hacer subir el peso ya en la simulación y vemos cómo afecta la comida, cómo afecta la economía y en realidad cómo se comporta el sistema. Porque estamos hablando de sistemas. Cualquier variación en los elementos, en uno de los elementos o en el entorno, entonces afecta al sistema. Ese es nuestro concepto. ¿Alguna pregunta? Estamos queriendo un poco prepararnos para la cuestión de diseño de modelo. Bueno, veamos por otro ejemplo. Entonces, eh, bueno, hablemos de una cuestión que en muchos casos es motivo de teorías y de análisis y es la cuestión de liderazgo. ¿Qué opinan?
¿qué elementos constituirían el liderazgo? O en otras palabras, ¿qué necesitamos para hablar, para que alguien sea líder, digamos? O para que a alguien se lo considere líder. Y ahí viene la cuestión, ¿no? ¿El líder nace o se hace? ¿Qué dice? ¿Qué dicen? Bueno, una cuestión importante es de que si alguien va a liderar algo, por lo menos tendría que tener una referencia de lo que está haciendo, ¿no? Por lo tanto, tendría que tener preparación, o sea, conocer el tema, el asunto, el problema, la situación o el área donde está la temática sobre la cual va a trabajar, digamos. Por ejemplo, un líder político, entonces por lo menos tendrá que saber eh, tendencias o características de algunas posiciones o posturas políticas, digamos. Bueno, solo como referencia, ¿no? No estamos indicando de que. Ahora podemos hablar de que en muchas cuestiones siempre están hablando de, por ejemplo, experiencia y que habitualmente es, eh, diremos, caracterizada por ese término, ¿no? Una trayectoria, ¿no? Y cuando hablamos de líder, en todo caso, estamos intentando caracterizar a alguien que se constituye en referente en esa situación, no necesariamente en cuestión política. Alguien de ustedes podría ser líder, por ejemplo, en la organización de equipos de trabajo, digamos. O sea, eso significa de que sabe organizar equipos de trabajo. Ya tiene un criterio, puede ser nato, puede ser aprendido por experiencia, puede ser intuición, puede ser basado en algunas reglas que él conoce, etcétera, ¿no? Pero eh, los equipos de trabajo que organizan, diremos, eh, en pocas palabras, rinden, vamos a decir. O sea, podemos decir de que esa persona entonces es una persona que sabe organizar equipos de trabajo. ¿Ya? Y cuando hablamos de equipos de trabajo, estamos hablando de eh, asociar personas que en muchos casos no se conocen, tienen caracteres diferentes, experiencias diferentes, visiones diferentes, creencias, folclore, cultura diferentes, ¿no? Entonces, si es un líder, estamos pensando de que tiene alguna característica muy particular para lograr que esos equipos de trabajo, o para organizar mejor los equipos de trabajo, ¿no? O sea, y llegar, porque no estamos hablando de, bueno, de que alguien diga tú, ya un grupo, tú, no, sino equipos de trabajo. Estamos suponiendo de que se les ha asignado un trabajo y todos están con la idea de que se tiene que trabajar en ese sentido, ¿no? Bueno, es como cuando ocurre algún problema, por ejemplo,
ahora están viendo en los reportes que llegan de Ucrania, etcétera, ¿no? Entonces la gente se organiza, eh, eh, provee comida, agua, etcétera. Entonces, hay esa tendencia, ¿no? De, digamos, coincidir en determinado tipo de acciones para hacer algo. Y en este caso estamos hablando de un líder o una persona que vaya en ese camino. Entonces estamos, bueno, yo he anotado preparación, trayectoria, ¿no? La preparación entonces, un conocimiento general, la trayectoria ya alguna vez lo ha hecho o tal vez la primera vez, etcétera. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Están de acuerdo con eso? Está la comunicación, ¿no? A ver, Sí, se le escucha, licenciado. ya, sí, estaba por. ¿Están de acuerdo entonces con lo último? ¿Qué más podríamos aumentar? Bueno, por constancia yo me estoy refiriendo a que el trabajo de liderazgo siempre va a representar siempre desafíos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la cuestión de organización de equipos de trabajo, entonces siempre habrá necesidad de resolver algunos problemas, por ejemplo, de asignaciones, diseño de procedimientos de interacción, etcétera, ¿no? Entonces hay una necesidad, diremos, de un trabajo continuo en diferentes tipos de problemas. Puede ser problemas de interacción, de aceptación de procesos, de disponibilidad de datos, etcétera, ¿no? Por ejemplo, bueno, la última clase yo les había hablado de que se puede aprender a programar leyendo programas, ¿no? Y otra referencia que también interesante, y esto es en el trabajo a veces de los consultores, bueno, y en la actualidad ya casi no se trabaja con esa mentalidad, ¿no? Pero eh, en algunas ocasiones, entonces el consultor necesita diferente tipo de edad porque lo que ellos, bueno, ellos trabajan, diremos, en la representación de intereses de empresas extranjeras.
¿no? Entonces, generalmente llegan a por decir aquí al país, y con un objetivo, ¿no? De conseguir determinado tipo de información, etcétera. Entonces, en ocasiones, entonces el consultor se encuentra con una situación, diremos, que no había, bueno, que no había previsto, digamos. Ya significa de que, según referencias del proyecto, ese proyecto tenía disponibilidad de información relativa a algo, digamos, ¿no? Entonces, pero cuando llega el consultor, entonces resulta de que evidente hay esa información, pero no hay en los, digamos, en los formatos, en las características que supuestamente debería haberse establecido en el proyecto. Entonces, ¿qué tiene que hacer ahí? Eh, una sería, bueno, hacer un informe en el sentido de que están, diremos, los datos elementales para poder conseguir esa información, pero no hay esa información. En fin, ¿no? Digamos, el trabajo de consultoría sería este. Ahí terminaría. La otra es de que, diremos, de alguna manera, él coordine para que se trabaje en el proyecto y se logre conseguir la información que está buscando. Para eso necesita hablar con diferentes niveles de decisión de la organización que está visitando y además considerar los plazos en los cuales podrían entregarle esa información. Entonces, puede ser un plazo que, digamos, resulte excesivo para los intereses de la otra organización, ¿no? Y la otra alternativa es involucrarse directamente en él. Entonces, hay tres alternativas ahí. Uno, llegar, ver de que no hay, regresar, ¿no? Y listo, asunto arreglado. El segundo, entonces, canalizar de que alguien haga y esperar un poco, bueno, algo, un tiempo prudente y obtener la información. Y el tercero, entonces, es involucrar directamente. Eso significa de que él tiene que hacerlo todo eso. Tendrá que programar, tendrá que eh, conseguir, diremos, alguna forma para hacerlo a su modo directamente, ¿no? Entonces, ¿en cuál de los casos, por ejemplo, ustedes consideran que hay liderazgo? O sea, tienen que verlo esto de liderazgo desde el punto de vista de la otra organización, ¿no? Porque de la organización que está visitando no pasa nada, ¿no? ¿A cuál descontratarían ustedes? Ustedes son la organización que está enviando al consultor. O si quieren, ustedes pueden ser el consultor, entonces. ¿Cuál de estas tres alternativas elegiría?
Nadie. ¿Qué dicen, jóvenes? Bueno, parece que hay problema porque hay un ruido aquí en la línea medio raro. ¿Está, no? ¿Todavía ahí? Sí, Lisa. Ay, 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 ya. Sí, cada vez me está poniendo más susceptible de esta cuestión porque hay un ruido. De rato en rato golpea, no sé qué. Algo. Ya. Bueno, lo que vamos a hacer es mejor olvidarnos de ese asunto, entonces. Bueno, no olvidan, sino vamos a pasar a considerar desde otro punto de vista. ¿Ya? Bueno, el caso que le comentaba es un poco, bueno, es una experiencia, dirán que hace algunos años habíamos experimentado en el Ministerio de Finanzas. Ya, a veces las cuestiones de sistemas, entonces es una cuestión muy... están viendo, ¿no? El documento, ahora les estoy mostrando un documento donde ya hay las relaciones entre dos elementos A, B y C, B, ¿no? Sí, Sí, se Lisa. ve. Ya, gracias. Entonces, en esa ocasión, por ejemplo, había un proyecto en el cual para hacer el presupuesto nacional se había convocado a varios, o había llegado mejor, varios consultores de otras, bueno, de algún lugar, digamos, y habían preparado, y ahí también viene el problema de a veces de niveles de decisión, ¿no? Entonces habían preparado otros niveles un proyecto en el cual se había diseñado un sistema en Excel y la idea básica era de que el presupuesto general de la nación se podía hacer en menos tiempo del que hacíamos, diremos, en términos normales, o de que se hacía mejor en términos normales. Entonces han repartido soportes y han enviado a todo el personal para ir a recabar, bueno, personal en todo caso de contabilidad, etcétera, presupuesto, para recabar información en todo lado a nivel nacional. Resultado,
en algunos lugares no tenían computador, en otros lugares tenían computador, pero no tenían manejador o mejor un dispositivo para el soporte que les habían entregado. En otros eran muy antiguos, en otros sí han tenido éxito, en otros directamente el programa no funcionaba porque no estaban actualizados los sistemas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el proyecto que seguramente ha costado un montón de dinero no funciona. Resultados, nada, no se tenía nada. Y ya faltaba una semana para los plazos, diremos, de entrega del presupuesto. Entonces recién han vuelto a lo que antes se hacía, ¿no? Entonces, a partir de ahí se ha resuelto, ¿ya? Entonces ahí, por ejemplo, la cuestión de liderazgo está justamente, diremos, un poco situado en la posición de la gente que ha liderado ese proyecto y directamente no se ha involucrado, ¿no? Él ha pensado de que, bueno, acá yo estoy resolviendo el problema y esto se van a hacer y han movilizado, estamos hablando de, bueno, cuánta gente estará involucrada, pero a nivel nacional, ¿no? Porque el presupuesto nacional se hace con las referencias de todos los, de todas las entidades, diremos, que están a nivel nacional. Bueno, ¿y esto por qué resulta interesante? Porque en este caso, en este problema, entonces se sobreestima o se supone mejor que determinadas cuestiones están listas para utilizarlas, nada más, ¿no? Entonces de ahí que va hacia cuánto pagarían por el sistema en Excel. Ya no, bueno, no estoy hablando de ahora, ¿no? Ahora ya es más simple, ¿no? Entonces, ustedes tal vez se están preguntando, de que, pero ahora ya por WhatsApp pueden enviar el presupuesto nacional, ¿no? Estamos hablando de los momentos en los cuales justamente los sistemas van incorporándose en las organizaciones a finales de los 90, ¿ya? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, el liderazgo representado por la persona que estaba a cargo del proyecto ha involucrado una serie de gastos, no se ha obtenido nada y al final nosotros, la unidad de procesamiento de datos, ha tenido que resolver todo el problema en una semana. ¿Ya? Y porque ya estaba venciendo los plazos. Entonces, la cuestión es de que generalmente en los sistemas, no estoy hablando de un sistema informático, sino en este caso del sistema, digamos, que prepara el presupuesto general de la nación. ¿Ya? Entonces, en los sistemas, a ver, suponemos muchas cosas. Entonces, lo mejor siempre es considerar de que las relaciones no tienen una relación, diríamos, de que acá, por ejemplo, en esta flecha que están viendo A,
Un incremento de A representa una disminución en B. Entonces, pero no podemos idealizar acerca de A ni tampoco B, ¿ya? Eso es lo que intento de que tengan en cuenta, porque en el diseño, o sea, lo que tenemos que hacer es un poco representar lo que una relación, diremos así, real, podemos decir, entre comillas, ¿no? Entonces no podemos idealizar. Acá, por ejemplo, en ese proyecto se ha idealizado. Aquí está el consultor, el que va a ir, y aquí está la unidad que va a proveer los datos. Tiene todo, tiene toda la información preparada, han debido enviar notas, etcétera, ¿no? Entonces ya el consultor va y se encuentra con otras cosas. Bueno, en los diagramas causales están los bucles, ¿ya? Hay bucles, acá ya tenemos un diagrama causal. Por ejemplo, acá número de coches, problemas de tráfico vehicular, demora, población acústica. Este es el impacto del tráfico vehicular sobre el nivel acústico y las actividades de las personas. Entonces, en este sistema, por ejemplo, A representa el número de coches. Entonces, no podemos individualizar, los camiones hacen más ruido o las motos hacen más ruido o diremos los autos eléctricos no hacen ruido, ¿no? Entonces coches nada más, ¿ya? Si quisiéramos el tipo de los coches eléctricos, diremos, entonces tendríamos que decir A son los coches eléctricos, nada más. B, en este caso, problemas de tráfico vehicular. P,
de trabajo, entonces hay un impacto en la salud. Carga de trabajo es igual a T, errores E, nivel de estrés C. Entonces acá está una relación entre T, E y C. Entonces, como vemos, acá hay una relación en la que, por ejemplo, T y E tienen, se autoimpactan, podemos decir, ¿no? T impacta sobre E y E impacta sobre T. ¿Ya? Y en las otras solo hay una relación en un solo sentido. De todas maneras, la relación, por ejemplo, entre T o el impacto de T sobre C es de que si T se incrementa, C también se incrementa, ¿no? O sea, mayor carga de trabajo, más estrés. Bueno, y acá estos símbolos yo he colocado a propósito para hacer referencia de que las relaciones más a más, ¿no? Pero en general, en diagramas que ustedes van a ver, seguramente no van a encontrar, se supone de que es la relación más a más. Y en este otro caso, sí, por ejemplo, acá tenemos entre la relación entre C y T, por ejemplo, C impacta a T, pero de manera inversa, ¿no? O sea, un incremento en C reduce una carga, un decremento en T. Ya lo que estamos indicando, tenemos más estrés, entonces hay que reducir la carga de trabajo, ¿no? Eso es lo que se está queriendo decir. Bueno, y en esta otra columna, por ejemplo, en el que dice acá niveles, ¿ya? Y luego en la otra columna flujos y en la otra variables auxiliares, entonces está mencionando los niveles, ¿no? O sea, ¿cuáles son variables de nivel? Acá las personas, vehículos, intersección, cruces, tiempos de demora, decibeles, ¿no? Decibeles. Entonces ya estas son, por ejemplo, variables asociadas a describir ya cada uno de estos componentes, de los elementos. Los flujos, entonces, ya eso lo vamos a ir viendo. Número de personas, ¿qué significa eso? Estamos hablando de que hay más vehículos, por lo tanto, hay un grupo de personas que cada vez conducen más vehículos y hay otro grupo de personas que cada vez experimentan más demoras. ¿Ya? Número de personas. Luego, por ejemplo, la carga acústica, digamos, está en una unidad de decibeles por tiempo, ¿no? Por ejemplo, cuando escuchan una moto, ustedes vuelven la cabeza porque ya se escucha de lejos, ¿no? Un vehículo eléctrico, diremos, casi pasa desapercibido, ¿ya? Bueno, casi vamos a ver. Entonces, estos
esta cuestión de polución de ruido, entonces, en muchos casos varía en el tiempo, ¿no? Por eso decibeles por tiempo. Las demoras, por ejemplo, minutos por hora, ¿no? Para llegar de un punto a otro, tardamos un determinado tiempo. Y las variables, lo mismo, ¿no? Variables, por ejemplo, tipo de vehículo podría ser, ocupación de las personas, la frecuencia, diremos, con la que transitan los vehículos, el tipo de ruido, puede ser de vehículos, puede ser de propaganda a diferente nivel, etcétera, ¿no? Entonces, en cada uno se está describiendo eso. Y en todos estos diagramas, usted siempre van a observar, por ejemplo, un flujo o un bucle, como observamos en este diagrama, donde estamos presentando la relación entre los elementos M, T y C, por ejemplo. Entonces hay M, T, C, y luego CM y constantemente suceda, ¿no? O por ejemplo, acá otro bucle entre MC, MC y ahí se pueden quedar dos bucles también. Y en el último, en el que estamos trabajando con tres variables: estado físico, presión arterial, problemas cardíacos. Entonces igual observamos algunas relaciones que constituyen un bucle, ¿no? Por ejemplo, entre estado físico, presión arterial hay bucle, ¿ya? Un bucle. Luego tenemos entre estado físico, presión arterial y problemas cardíacos otro bucle, ¿no? Y luego tenemos otro bucle entre estado físico y problemas cardíacos. Tres bucles. Entonces, en los bucles, cuando el número de signos menos es impar, decimos de que el sistema es estable. Si el número de signos negativos, diremos, es par, entonces significa de que el sistema no tiene retroalimentación de compensación y por lo tanto es un sistema inestable, ¿ya? Acá, por ejemplo, en el segundo, donde estamos haciendo la relación entre M, T y C, entonces vemos de que mejor hay un número de signos negativos igual, bueno, es par, ¿no? Por lo tanto, acá no hay retroalimentación de compensación. Y por lo tanto, este sistema es inestable. ¿Qué significa eso? De que no tiene un comportamiento predecible. O sea, si M toma un valor, entonces el sistema puede dar, por decirles, una salida igual a S sub 1. ¿Ya? Y si toma otro valor, probablemente puedes salir la misma salida o cualquier otra salida. ¿Ya? Entonces no se puede predecir cómo se va a comportar el sistema. ¿Y por qué es importante esto? Porque lo que nos interesa es controlar el sistema, ¿no? Tomar decisiones, administrarlo, etc.
Si ustedes, cuando hacen un sistema informático, por ejemplo, entonces están diseñando un conjunto de programas que están controlando, ¿no? Ustedes saben cuándo tiene que habilitarse, cuándo no, cuándo debe realizar una acción y cuándo no, etcétera. Está todo controlado, pero como sistema, o sea, ahora como grupo de varios programas, entonces igual tienen un procedimiento que establece las formas en las cuales se debe ejecutar. Y si hablamos de cualquier sistema, entonces tiene que ocurrir lo mismo. Tendríamos que saber o poder predecir qué salida nos va a dar el sistema, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ese sistema que ustedes lo han debido experimentar, diremos, se sientan en un sillón y el servicio es de que ese sillón les puede dar un masaje, diremos, masaje de tipo 1, 2, 3, por un determinado monto. Pero, ¿qué tal si en ese sistema la salida puede ser cualquier cosa? ¿Ya? Entonces estaríamos sometiéndonos a una acción así un poco, diremos, impredecible, ¿no? Tal vez no nos da el masaje de tipo 1, ni el 2, ni el 3, y tal vez aparece otro tipo de acción, ¿no? Entonces, los sistemas tienen que ser controlables. Ya tenemos que poder controlar. Un vehículo, si no pisamos el acelerador, entonces no tendría que reducir velocidad, ¿no? Pero si de repente comienza a correr, ¿qué podríamos hacer? Primero intentar explicarnos y controlar, ¿no? Entonces tiene que ser controlable, tiene que ser, diremos, predecible. Todas las acciones del sistema tienen que tener una respuesta predecible en algún rango, ¿ya? Caso contrario, estamos con un sistema no predecible y inestable. Esa es la característica entonces de los que nos permite establecer los diagramas causales. Y eso es lo más importante. Porque si yo les dijera, simulen este modelo, por ejemplo, el que está constituido por M, T y C, ¿no? Simulen este sistema, digamos. Entonces les estoy asignando una tarea en la que las salidas van a ser impredecibles. El sistema va a dar cualquier cosa, cualquier resultado. Entonces, si en las pruebas de corrida colocamos un 1 como entrada, me puede dar un resultado 1 y en otro momento 7, en otro momento 100, etcétera, ¿no? Porque es un sistema que no tiene retroalimentación de compensación. Bueno, ese es lo que teníamos que ver en esta clase. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Cuál sería, por ejemplo, ahora, o cuál hubiera sido la retroalimentación de compensación en el nuevo sistema, diremos, de elaboración del presupuesto nacional que les comentaba? O sea, si ustedes, diremos, eran el consultor que estaba con ese proyecto,
¿qué tendrían que haber buscado para no llegar a esa cuestión? Tienen que animarse, jóvenes, porque mañana ustedes tal vez van a hacer consultorías, van a supervisar proyectos, van a hacerse cargo de proyectos y no tienen que tener miedo a la cuestión del fracaso, ¿no? Entonces, en este caso estamos en una clase y pueden proponer y eso no significa, bueno, significa para mí, diremos, algo importante, para ustedes es igual una alternativa de planteamiento, pero no representa, diremos, más que una participación en la clase, ¿no? En cambio, ya cuando estén involucrados, ahí ya la toma de decisiones, etcétera, ya es diferente. ¿Qué dicen? ¿Qué hubieran hecho? A ver, David, ¿qué dice David? Aló, licenciado, es que no le entendí la pregunta. ¿Podría repetirme? No, lo que les preguntaba, bueno, habíamos comentado este problema del presupuesto general de la nación. Yo les había comentado algunas características de un proyecto que se había, en algún momento, lo han canalizado en algún nivel, ¿no? Haciendo, diremos, bueno, considerando una estrategia válida para poder hacer el presupuesto en un menor tiempo y además utilizando, podemos decir, una tecnología más novedosa, ¿ya? Para ese momento, digamos. Y les comentaba de los problemas que ha habido y de cómo se ha tenido que resolver, ¿no? Entonces ahora yo les pregunto, bueno, les he hablado de de las características que presentan los sistemas. Entonces, cuando construimos un sistema o un modelo, diremos, con los diagramas causales, obtenemos una serie de relaciones que en algunos casos forman bucles, en otros casos no podría no haber bucles, pero lo que observamos al final es un conjunto de relaciones que en algunos casos contienen signos positivos, negativos, etcétera. Y les decía, cuando el número de signos negativos es impar, el sistema tiene retroalimentación de compensación. ¿Y eso qué significa? De que el sistema es predecible. Ya podemos predecir en qué rango se va a comportar. En caso contrario, les decía, si el número de signos negativos, por ejemplo, es par, el sistema no tiene retroalimentación de compensación y por lo tanto el sistema no es predecible, ¿no? Entonces ahora la pregunta viene, ¿qué debería haber hecho el consultor de ese proyecto que les comentaba para para controlar, diremos, la cuestión de lo que él estaba planteando, o sea, para conseguir o para hacer el presupuesto general de la nación y no llegar a los resultados que ha llegado? Porque se ha olvidado justamente de una retroalimentación de compensación, ¿no?
¿qué tendría que haber hecho? ¿O cómo harían ustedes para evitar no llegar a esa situación? Bueno, licenciado, se me escucha, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ya, bueno, como retroalimentación, tal vez en esa idea de proyecto o de sistema nuevo deberían haber recopilado información de las sedes, ¿no? Ya, De, lo más lógico. sí, ¿Qué más? de tal vez hacer una prueba antes de ponerlo De en- saltar al agua. No, está bien. Está excelente. ¿Algo más? bueno, la primera vez que lo han hecho, tenía que haberlo hecho en paralelo con el modo antiguo de hacerlo, yo pienso, modo manual tal vez. Ya. Bueno, pero a veces, sí, eso es lo lógico, ¿no? Pero a veces en esta cuestión de venta de servicios, diremos, se adopta diferente tipo de estrategia, ¿no? Si tú vendes algún servicio, estás interesado en ganar, ¿no? Entonces, la idea es tratar de invertir poco para poder hacer una ganancia, diremos, si en ese término se actúa, ¿no? ¿Alguien más podría aportar sobre la cuestión de eh, la importancia de la retroalimentación de compensación? Porque hemos hablado de dos tipos de retroalimentación, ¿no? Uno de reforzamiento, no tienen que olvidarse, y el otro es de compensación. Y ahora ya los estamos aplicando. ¿Nadie? Licenciado, una pregunta. Dime. ¿Esa retroalimentación de reforzamiento hace que lo que usted nos decía, las relaciones negativas sean pares? Eso tal vez quisiera que nos pudiera aclarar. Bueno, la retroalimentación de reforzamiento, entonces siempre implica una relación de proporcionalidad directa, ¿ya? Entonces, de más a más o de menos a menos, esa es la relación directa, relación de proporcionalidad directa. En cambio, la de compensación es la otra, ¿ya? De que puede ir de más a menos o de menos a más. Entonces, dependiendo del problema, se podría dar esa relación de más a menos o de menos a más. Esa es la característica de la retroalimentación de compensación. Pero, y ahí viene la cuestión de la utilidad de los diagramas causales, ¿no? Y de diremos, de la característica que se impone en esas relaciones, un signo de relación, de positividad, diremos. Si puede ser positivo o negativo, ¿no? Entonces, si el número de signos negativos es impar, y ahí viene eso, lo más importante, porque puede haber muchas relaciones de retroalimentación compensatoria, pero todas, diremos, resultan o dan por resultado en un número par de signos negativos. Entonces, el sistema en su totalidad no es predecible, no tiene una retroalimentación de compensación, diremos, que controle el sistema.
¿ya? Entonces, en todos los sistemas va a haber siempre, digamos, retroalimentación de reforzamiento, ¿ya? O sea, una relación de más a más o de menos a menos, digamos. Y la otra de compensación. Y por lo tanto, el sistema de alguna manera va a ser predecible, ¿no? Pero si no hay una retroalimentación extra en este caso, porque estamos hablando de un número de signos menos impar, ¿no? Entonces tendría que ser 1, diremos 0. Si es 0, significa par. Si es 1, impar. Entonces directamente ahí hay una relación, una retroalimentación de compensación extra que estabiliza el sistema. Esa es la característica entonces de los dos tipos de retroalimentación. Perdón, licenciado. Dime. La retroalimentación de reforzamiento, entonces, conlleva la inestabilidad en general, ¿verdad? Eso lo estoy entendiendo. No. O sea, cuando hay una relación, diremos, de retroalimentación entre dos elementos, entonces una variación en el primer elemento le afecta de manera directa al elemento B, ¿ya? Esa es la retroalimentación de reforzamiento, ¿ya? O sea, ¿qué significa? Por ejemplo, podemos decir más comida, más peso, más peso, más comida. Y ¿cómo controlamos eso, esa relación entre peso y comida? Peso, comida, ¿cómo controlamos? Entonces, resulta en un bucle que a mayor comida, más peso. Ya a mayor peso, diremos, tiene más hambre, más comida, más comida, más comida. Entonces no hay control. Pero si colocamos ahí salud, por decir, entonces a mayor comida, más peso. A más peso, menos salud. Ya está controlando salud. ¿Ya? Y de salud, por ejemplo, relacionando con peso, entonces mayor salud, menos peso, ¿no? Eso es lo lógico, digamos. Entonces, hay una relación de compensación ahí que está controlando. O sea, en los sistemas es necesario alguna relación, diremos, que controle al sistema. Bueno, no sé si está clara las dudas que tenías. Sí, entonces es necesario que haya una retroalimentación de compensación. Siempre, siempre. Si solo Extra en todo caso. si solo fueran de reforzamiento, entonces conduciría a la inestabilidad. Esa era mi duda. Sí. El- por ejemplo, podemos suponer, diremos, más carga de trabajo, ya mayor carga de trabajo, más estrés. Ya, esa es la relación. Entonces, más estrés y uno, diremos, está en ese bucle, más carga de trabajo, más estrés, más carga de trabajo. ¿Y qué ocurre con el sistema? Diremos que
constantemente tu carga de trabajo varía y siempre tienes más carga de trabajo, más carga de trabajo, más estrés, más carga de trabajo, más estrés, más. Como sistema, ¿qué pasa? Podemos predecir, podemos decir de que el sistema perece, o sea, en algún momento va a decir, ya basta y listo, ¿no? Y en otro se descompone, digamos. Ya, entonces, eso significa de que le afecta a la salud, que no estaba como parte del sistema, ¿no? La referencia más interesante en ese sentido es lo que reportan a veces de Japón, ¿no? Entonces, por la carga de trabajo llegan, diremos, en algún momento a tomar una decisión ya personal para desquitarse esa presión, diremos, constante, ¿no? En el estudio, en los trabajos, en todo. Ya, entonces, ese es el resultado. ¿Qué pasa con el sistema entonces? De alguna manera se invalida y fin, ¿no? Y con cualquier cuestión, por ejemplo, un vehículo, digamos, eh, ahí tiene un rango, por ejemplo, para número de revoluciones y hay una parte que está en rojo ya, por ejemplo. Entonces significa de que ese número de revoluciones ya pone en riesgo al sistema, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir con ese sistema? Que si estamos en ese rango rojo, por ejemplo, entonces ya el sistema puede ir experimentando otras cosas. Lo mismo, por ejemplo, nosotros podemos levantar un determinado peso, ¿no? Entonces, si el peso sigue incrementando, ¿qué pasa entonces? Directamente tenemos otros conflictos, ¿no? Entonces, eso es lo que intenta caracterizar el diagrama causal. Entonces, tiene que haber una retroalimentación de compensación extra, digamos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo posibilidad de levantar 1 kilo, digamos, ya máximo. Entonces, si levanto 2 kilos, por decir, ya tengo problemas. Entonces, la compensación ahí sería de que yo controle, ¿no? El peso, de cuánto estoy levantando, máximo 1 kilo. Y fin, ¿no? Entonces, esa es la fuerza o la retroalimentación de compensación. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? O David, ¿tienes alguna otra pregunta tal vez? No, no, licenciado, esa era mi duda. Ya. Bueno, entonces ya tenemos todo y a la siguiente clase vamos a hacer directamente el modelo en el Benzin y vamos a ver lo que estamos exponiendo de manera teórica. ¿Ya? Entonces nos vemos en la siguiente clase. Hasta la próxima semana. Y para como tarea para esta parte, entonces, tienen que hacer un resumen, entonces sobre estabilidad de los sistemas. Entonces van a encontrar ahí una serie de teorías de estabilidad desde el punto de vista matemático, desde el punto de vista estadístico, ¿ya? Y también desde el punto de vista organizacional, por ejemplo.
Entonces, hagan un resumen, pero estamos refiriéndonos a cualquier sistema, ¿no? Puede ser también un sistema, por ejemplo, informático, cuando podemos hablar de estabilidad. Generalmente eso está asociado a lo que es el mito de la ingeniería o los mitos de la ingeniería de software. Bueno, a pesar de que ahora ya no se habla y supuestamente hemos superado, pero bueno, no superado, sino probablemente hemos olvidado, ¿no? Bueno, nos vemos la siguiente semana entonces, jóvenes, que tengan un buen fin de semana. Hasta la siguiente clase. Hasta luego, licenciado. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego. Hasta luego.